buenas tardes y bendiciones. El día de hoy les estaré compartiendo una enseñanza que considero va a ser de mucha bendición para todos los que hoy me escuchan. Quiero darle un saludo especial a los pastores de Panamá, al pastor Bolívar y a muchos hermanos, Silvia, Laura, Patricia y muchos más que me honran con su audiencia. Igualmente quiero saludar al hermano que nos ha estado apoyando con la emisora, el hermano Guido, a la plataforma donde estamos transmitiendo Radio Chailó, Costa Rica, y a todas las personas que se unen y que comparten esta enseñanza. El tema que voy a tocar en el nombre de Cristo Jesús, sé que te va a edificar. ¿Por qué? Porque durante los temas que he podido estar compartiendo en las semanas pasadas, todo lo que el Señor nos ha ido llevando es precisamente a comprender que a la luz de las Escrituras, que por medio de la palabra, los entendidos no son en los tiempos, los entendidos en querer conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios a través de la revelación, del conocimiento y el entendimiento. Yo creo firmemente como Pablo oraba. Él oraba y hoy quiero orar por ti antes de iniciar. ¿Para qué? Para que los ojos del entendimiento nos sean abiertos, para que asimismo podamos conocer mucho más a la vida de Jesús, mucho más de sus enseñanzas, de sus principios de vida, que es a través de las Escrituras que nosotros somos transformados. ¿Para qué? Para ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Yo amo enseñar, es un privilegio poder transmitir lo que el Espíritu Santo pone. ¿Para qué? Para que seamos edificados. Nos edificamos los unos a los otros con los dones, con los talentos que el Espíritu Santo a cada uno nos entregó. Amén. De hecho, pronto les compartiré una enseñanza que vino hasta el título directamente del Espíritu Santo y se llama No entierres los talentos. Sé que cuando te la comparta en el nombre de Jesús te va a bendecir mucho. Amén. Entonces, iniciaré tocando el tema, se llama Una cosa te falta. Y tocando este tema y estudiando sobre el mismo, la Biblia me habla precisamente en el libro de Marcos, capítulo 10, verso del 17 en adelante. Es una historia que tú seguramente la has escuchado muchas veces, pero que el Espíritu Santo quiere hacer hincapié en varias verdades. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu Santo va a hablarle a tu vida. Dile a la persona que está contigo, vas a recibir de parte del Espíritu Santo una enseñanza que el Espíritu Santo quiere que medites en lo que hoy vas a aprender. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla precisamente en Marcos, capítulo 10, verso 17 en adelante, de un hombre que llegó y se postró a los pies de Jesús. Esa actitud de este hombre me habla a mí de que él hablaba y se relacionaba con Jesús reconociéndolo como alguien con autoridad, como alguien con respeto. Por eso llegó y se postró y se arrodilló a los pies de Jesús. Y este joven tenía una pregunta y se acercó al único que podía darle la respuesta. Y es el mismo Cristo, el único que puede a ti y a mí darnos las respuestas. Y él preguntó: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué interesante pregunta. Y Jesús, dice la palabra, le dijo: los mandamientos, ¿sabes? No mates, no adulteres, no forniques, no robes,
honra a padre y a madre. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿quieres heredar la vida eterna? Debes y debemos guardar los mandamientos. Entonces, aquel joven contestó, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! O sea que él era un ejemplo. Él era alguien que podía decir, la gente puede dar testimonio de que hasta el día de hoy he guardado, como dicen ellos, la Torá, la ley. Y dice la palabra, quiero que escuches, Jesús. Jesús le miró y dice que le amó. Dos cosas importantes. ¿Qué fue lo que Jesús miró? Miró el corazón de este hombre que había venido inquiriendo y necesitando una respuesta. Y yo creo que él estaba muy seguro de que al haber guardado todos los mandamientos, no faltaba nada para que él pudiera heredar la vida eterna. Pero Dios lo mira, le ama y le dice, y te dice y me dice, una cosa te falta. Qué interesante, había guardado todos los mandamientos, pero había una sola cosa, una área en su vida, en lo más recóndito de su corazón o de su alma, que estaba escondida y que él creía que por sus acciones estaba totalmente bien, de acuerdo a sus lineamientos. Y sabes que el Espíritu Santo me decía, mi iglesia, mis ovejas necesitan inquirir, preguntarme a mí, escudriñame, examíname. ¿Por qué? Porque probablemente el Espíritu Santo, como también lo ha hecho conmigo, te dirá o nos dirá, una cosa te falta. Y cuando el Espíritu Santo quiere hacer énfasis en que Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón y permitamos que las Escrituras, que son la espada de filos, penetre hasta partir el alma y el espíritu, entonces podremos saber qué cosa es la que Dios está viendo y que desde hace mucho, mucho tiempo me pone el Señor, nos viene hablando del mismo tema. Ha usado a otras personas para decírnoslo, pero muchas veces queremos mantenernos aferrados a una sola cosa. Entonces, ¿qué puede ser una sola cosa, Pastora Natalia? Dígame. Bueno, Jesús, precisamente en el libro de Apocalipsis, cuando empieza a hablarle a las diferentes iglesias, les dice, primero, una sola cosa, has dejado tu primer amor. Santo Dios, eso fue lo que el Señor le habló a la primera iglesia. Después, en esos mismos capítulos, le habla a otra iglesia y le dice, por cuanto eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente. Entonces, vamos a aplicarnos, ¿qué les parece? Hoy, todos. Si hay una cosa que falte, que el Espíritu Santo nos está diciendo, que se le entreguemos, repasemos. ¿Será el primer amor? ¿Qué es el primer amor? El primer amor es cuando usted y yo recibimos a Cristo. Y entonces nacimos de nuevo y con todo de nuevo queríamos orar, estudiar la palabra, contarles a otros, ir a la iglesia, amén. Y que la gente decía así, ya se le va a pasar ese primer amor. Entonces ese primer amor es cuando el fuego está encendido, cuando su presencia es lo más importante. ¿Será que hoy nos está diciendo la Biblia, has dejado tu primer amor? Una cosa te falta, vuelve al primer amor. Segundo, la Biblia también me habla a mí de la tibieza. ¿La tibieza en qué? En el servicio a Dios. ¿La tibieza qué? En que ya la lectura de la palabra ocupa el quinto o sexto lugar en nuestro diario vivir,
Cuando lo primero que usted y yo debemos hacer, mis hermanos, ¿sabe qué? Lo primero que debemos hacer es orar y leer las escrituras, dándole la prioridad, la eminencia y el primer lugar al nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, ¿en qué parte de nuestro caminar estamos tibios? ¿En qué parte hemos dejado que la lámpara, que es la palabra de Dios, se vaya apagando? Y sin darnos cuenta, nos hemos ido acomodando a un sistema que le da prioridad a cosas que son temporales. ¿Qué otra cosa el Espíritu Santo hoy nos está diciendo? Una cosa te falta. Le dijo el Espíritu Santo a una de las iglesias en Apocalipsis: por cuanto toleras. ¿Qué estamos tolerando? ¿Qué nos estamos permitiendo ver, oír, hablar, sabiendo que al Espíritu Santo no le agrada? La Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia me dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es una silla de escarnecedores? Una silla de escarnecedores es cuando un grupo se une, o tú te unes con alguien, una amistad o alguien de la familia, y comienzas a criticar, a murmurar, a señalar y a juzgar a aquel hermano, aquella hermana, aquel pastor. ¿Viste cómo enseñó? ¿Viste cómo fue vestido? Todo eso significa una cosa te falta. Amén. Entonces, ¿qué más podemos aprender de este joven? Dice que Jesús lo primero que hizo fue mirarlo. Y hoy Dios quiere mirar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué está manando en el día de hoy de nuestro corazón? Jesús dijo que de nuestro interior fluirían ríos de agua viva. ¿Qué está fluyendo? ¿Qué fluyó en la semana pasada? ¿Qué está fluyendo de ti? ¿Cómo hago para saberlo? Por tus palabras. ¿Qué te hablas? ¿Qué has hablado? ¿Con qué te has contaminado? ¿Por qué muchas veces permitimos escuchar conversaciones que para nada edifican? Cuando estamos llamados ¿a qué? A mantener nuestras vestiduras sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, este joven es el ejemplo. Había guardado todos los mandamientos. Él creía que por haber hecho todas estas cosas que son necesarias, guardar los mandamientos, él tenía garantizada la vida eterna. Pero en el libro de Juan, precisamente en el capítulo 17, Jesús dijo: esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, y a mí, a Jesús, a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna, conocer a quién, conocer a Cristo. ¿Para qué? Porque a través del conocimiento de Cristo podemos conocer al Padre. Amén. Entonces, este joven hizo cosas ciertamente, pero cuando Jesús le dijo, miró su corazón: una sola cosa te falta. Y es lo que el Espíritu Santo hoy también, igual que con ese joven, te dice: ¿me has rendido todo? ¿Me has entregado lo que más amas? Y cuando digo rendición, significa entregar en el altar de Dios nuestro Isaac. ¿Y qué es nuestro Isaac? El Isaac va a representar aquello que tú crees que solo tú puedes manejar esa situación, porque son mis hijos, porque es mi trabajo, porque es mi ministerio, y te has apropiado de algo
que si lo pusiéramos en las manos de Dios, podríamos tener la certeza y la convicción de que el Señor cuidará muy bien de tus recursos, de tus hijos, del ministerio, y aún te indicará de relaciones que quizás hace mucho tiempo, me pone el Señor, que hace mucho tiempo Dios te ha dicho, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tolerar a aquella persona que es impía y que cuando habla contigo no te edifica? ¿Qué te deja esa conversación? Cuando cierras la conversación, ¿te ha edificado? ¿Sabes si esa persona ora por ti? ¿Le has preguntado al Señor, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque si la Biblia me dice una cosa te falta, es porque hay áreas que deben ser expuestas a la luz de la palabra, y que sea el Espíritu Santo quien en esta tarde, así como hizo con ese joven, a ti y a mí también nos hable. Yo amo que el Espíritu Santo me hable a través de la palabra o use a otros vasos para precisamente decirme, mire, esto y esto, y tú le preguntas al Señor, Padre, ¿es así? Y quizás el Espíritu Santo te dirá, ciertamente esas áreas necesitan ser expuestas, necesitan ser cambiadas, pero debo reconocerlas. Amén. Entonces, vea qué tremendo lo que va a pasar. Cómo Jesús apunta directamente a aquella área oculta de este joven. En apariencia estaba listo para la vida eterna. Pero Jesús le dice, ve y vende. Ve y vende todos tus bienes. Primer punto. Segundo, dáselo a los pobres. Tercer punto, y haz tesoros en donde, en los cielos. Cuarto punto, y ven y sígueme. Oh, bendito sea mi Señor. Jesús le dice, aunque has guardado los mandamientos, lo que te falta es entregar, vender tus bienes. ¿Por qué? Porque el corazón de este hombre estaba precisamente ¿en qué? En las riquezas. Por eso la Biblia a mí me dice, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Hoy Dios nos está hablando acerca de qué? De áreas que están escondidas, ocultas en nuestro corazón, que damos por sentado, no importa, el Señor conoce mi temperamento, mi mala actitud, no importa, es que así soy, es que me parezco. No, hoy es el día de permitir que la Biblia me hable y me señale que hay cosas que a todos nos falta. Entonces, dice la Biblia que este joven se fue muy triste. ¿Por qué? Porque él esperaba una respuesta diferente. Él esperaba que Jesús le dijera, te felicito, has hecho muy bien, pero no me pidas. Ese joven que quiso decirle a Jesús, no me pidas, no me toques lo que yo considero que es lo primero en mi vida. En el caso de este joven era que el amor a las riquezas. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que yo no puedo servir a dos señores. Yo no puedo servir al Dios de las riquezas y no puedo pretender al mismo tiempo servir y amar a Dios, porque la Biblia me dice, no puedes amar a dos señores. ¿Por qué? Porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Entonces este joven en realidad era un religioso, guardaba los mandamientos, pero su corazón no estaba en vivir uno de los principios que se encuentran en la Biblia, que dice, amarás. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y luego dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer y gran mandamiento, lo dije Jesús, es eso, amarás con todo tu corazón. Aquel joven no amaba
a Dios con todo su corazón. ¿Y por qué te lo digo? Porque el Señor le dice, no te estoy pidiendo tus bienes, vende tus bienes, porque ahí estarás renunciando a otro Señor que tú tienes, que es el Señor de las riquezas, y entonces me pondrás a mí en primer lugar y te digo, dalo a los pobres. Y luego le dice el Señor, haz tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones diezman. O sea, hazte tesoros, le está diciendo a aquel joven y te dice a ti y a mí, ¿quieres hacerte tesoro? Haz tesoros en los cielos. Entonces, el cuarto punto de este joven es que lo único que Jesús le indicó que hiciera, y luego le dijo, si tú haces eso, ven y sígueme. Usted sabe qué hermoso que Jesús ya había escogido a los 12 discípulos y sin embargo aquel joven le dice que lo vio y lo amó. Cuando hagas todo esto, ven y sígueme. Qué hermoso que Jesús le está dando la oportunidad para que lo siguiera, para que aprendiera de primera mano con el Dios vivo que estaba ahí en la tierra. Sin embargo, la Biblia a mí me dice que este joven se fue como muy triste. ¿Por qué se fue triste? Tú lo puedes leer. Porque tenía muchos bienes. ¿Es malo tener dinero? No. ¿Es malo tener bienes? No. Pero la Biblia me dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Este joven se fue triste, sí. Él tenía riqueza, sí, pero ¿por qué se fue triste? Porque en ese momento, cuando Jesús le dijo, una cosa te falta, le está diciendo, los hombres ven la apariencia, los hombres te ven como una persona que califica por las cosas que hace, pero Dios nos está diciendo, yo no miro la apariencia, eso lo ve el hombre, yo miro lo que está en el corazón del hombre. Por eso la palabra me dice a mí, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo va a conocer? Solo Dios. Entonces vemos cómo este joven, convencido de que al haber guardado la ley o la Torá, calificaba para la vida eterna. Y cuando Jesús lo examina, lo mira y le ama y le dice, una cosa te falta. Le estaba diciendo, me doy cuenta que en tu corazón hay otro Señor. Ese Señor se llama amor a las riquezas y compite con el Dios que tú crees que sirves. Entonces, por eso Él no quiso vender nada, menos dárselo a los pobres, menos hacer tesoros en los cielos y mucho menos seguir a Jesús. Mi pregunta es, ¿estaremos dispuestos nosotros a rendirle a Dios lo que nos pida? ¿Qué será lo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo? Nati, una cosa te falta y quizás no sea una, quizás sean varias. ¿Por qué? Porque casi siempre tendemos a aferrarnos y a decirle, Señor, puedes tocar todo, pero esto no, esto lo controlo yo, mis hijos no. Muchas veces los padres hacen ídolos de sus hijos y prefieren, como pasó en el caso del sacerdote Elí, que está registrado en la Biblia, que él, a pesar de saber la conducta de sus hijos en el templo, nunca los estorbó. Y cuando fue enviado el mensaje precisamente al sacerdote Elí, la palabra fue esa, por cuanto tú honraste más a tus hijos que al Dios que te había comisionado para ser el sacerdote. Entonces, ¿qué pasó? A veces los padres tienden a ser ídolos de sus hijos. ¿Y qué sucede? Que permiten que en su propia casa
sus hijos o sus hijas vivan con su novio en su casa o en un hotel, están en ese lugar y luego regresen a la casa y no les estorba. Mis hermanos, hay una gran responsabilidad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que nosotros no podemos ser solo oidores de la palabra, sino debemos ser hacedores de la palabra. Y usted y yo estaremos delante del trono de la gracia y nos van a pedir cuentas de qué, del ministerio, de la iglesia, aún de personas que Dios nos puso en nuestro camino y que por temor a que esa persona se enojara o se distanciara, sabíamos que andaba mal, sabíamos que, y sin embargo decidimos callar para no estorbar. Y hemos de dar cuenta. ¿Por qué? Porque usted y yo somos atalayas. ¿Y qué hace una atalaya? Una atalaya advierte, una atalaya te dice, mira, el Señor está anunciando, el Señor te está diciendo. El punto es que los atalayas, los voceros o los mensajeros de parte de Dios, muchas veces la gente cree que es algo que nace de la persona, pero no saben que tan solo estamos transmitiendo un mensaje y lo que tú hagas con ese mensaje, entonces yo ya no daré cuenta porque entregué el mensaje. Igualmente tú has sido llamada a qué, a estorbar. ¿A quién? A aquellas personas que amas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a entregarle a Dios y rendir cuentas de qué, de un pastorado, de ovejas que Él te puso, de líderes con los que caminaste, pero que tú decidiste, mejor no digo nada, mejor no me compro un problema, pero delante de Dios eso no está correcto. Entonces, una cosa te falta. ¿Qué significa una cosa te falta? Decirle al Espíritu Santo, examíname, escudriñame, mira mi corazón, ve si en mí hay camino de perversidad. Así debemos estar delante de Dios. Entonces, otro segundo ejemplo de alguien que desde el momento en que fue llamado, nunca puso excusas, nada. En Génesis capítulo 12, y te lo dejo como tarea, la Biblia dice que Dios le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. E inmediatamente él tomó a Sara y también a su sobrino y salió dejando su parentela, su familia, dejando su tierra. Eso se llama rendirse ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y sigo hablando precisamente de Abraham. ¿Por qué? Porque a los 99 años es cuando Dios le vuelve a hablar y le cambia el nombre a él y a su esposa Sara y le confirma la promesa que le hizo en Génesis capítulo 12. Habían transcurrido 25 años en la vida de Abraham. Él vivió esperando el cumplimiento de la promesa. Él anhelaba tener un hijo. Dios le había dicho que de él saldrían reyes, que de él saldrían multitudes, serían bendecidas. Y sin embargo pasaron 25 años. Y vino el niño ciertamente. Pero en Génesis capítulo 22, en los primeros versos, la Biblia me dice que Dios vino a probar a Abraham y le dijo, quiero que me entregues lo que más amas, tu hijo Isaac. Y cuando vemos esa petición, veo la rendición de Abraham al Dios que lo había llamado. Abraham en ningún momento quiso negociar, en ningún momento dijo, no, mi hijo es lo primero, yo lo voy a defender, ¿cómo me pides lo que más ama? Dice que a la mañana siguiente se levantó, tomó a su hijo, tomó a un criado y 3 días de camino inició ese trayecto hacia el monte Moriac, donde tenía ese encuentro tan difícil de tener que entregar lo que más amaba.
¿Sabes por qué el Señor siempre va a apuntar al corazón? Porque en el corazón, mis hermanos, es donde anidamos y guardamos cosas y decimos, Señor, esto no, esto no, esto lo manejo yo. Y Dios dice, dame, hijo, tu corazón. Amén. Entonces, Abraham, y quiero que te quedes con este rema. En Génesis capítulo 22, verso 5, Abraham no le negó ninguna cosa a Dios. Dios no le tuvo que decir, ¿sabes qué, Abraham? Una cosa te falta. Has puesto a tu hijo de primero. Tu hijo es un ídolo. No. Abraham le demostró a Dios que aún lo que más amaba, que era su hijo, estaba dispuesto a entregarlo en aquel altar, en aquel monte Moriac. Pero también Abraham conocía tanto al Dios que lo había llamado en Génesis capítulo 12, lo conocía tanto, se había relacionado tanto con Dios, que él dijo, escucha, en el verso 5, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. 3 verbos. O sea, este hombre Abraham estaba seguro que así como estaba obedeciendo a Dios, así como le estaba rindiendo lo que más amaba, así mismo él sabía, el muchacho y yo iremos ciertamente al monte, iremos y luego dice, adoraremos. Adoraremos. ¿Por qué? Porque adoración significa entrega, adoración significa rendición, adoración significa, lo quieres, te lo entrego. Señor, este viaje, este proyecto, no sé, quisiera esto, Dios, pero si tú no lo quieres, lo pongo en el altar, no lo negocio, no te pido dame tiempo, está bien, Dios. Y quizás con lágrimas muchos hemos tenido que rendir en ese altar, en ese monte Moriac. Hemos tenido que rendir cosas que Él nos ha pedido y solo tú y yo sabemos qué cosas hemos tenido que rendir, pero bendito sea Dios, que ahí vamos conociendo a un Dios de propósitos. Y sabe que dice, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. La lógica a mí me dice que si Abraham iba a sacrificar su hijo, regresaría solo, pero él siempre habla en plural. Amén. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Por qué? Porque él conocía, había conocido a un Dios de pacto. Y cuando él subió a ese monte, y todos sabemos lo que pasó, entonces ahí el ángel le dice, no le hagas daño al muchacho, estoy parafraseando, porque ya sabemos que no le niegas nada a Dios. Y ahí Abraham conoció y por eso dijo, Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Versos antes había conocido a quién, al Shaddai, el que todo lo suple, el que todo lo puede, el omnipotente, el omnipotente, el omnisciente. Entonces, Abraham es el ejemplo de que nunca, nunca le negó nada a Dios. Lo que le pidió, todo lo puso en el altar. Estaba dispuesto a rendir la promesa, 25 años esperando tener un hijo. Ya tenía el hijo, habían pasado tal vez 11 años, Isaac podía tener esa edad y de un momento a otro el Señor le dice, lo que tú más amas, quiero que lo entregue. Y es lo que hoy Dios nos dice. ¿Qué hay en tu corazón que hasta el día de hoy te niegas a ponerlo en el altar? A Dios no le damos nada si no le entregamos todo. Amén. Entonces, sigo con la enseñanza. Amén. Dice la Biblia que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Abraham estaba sacando todo lo que había en su corazón, era bueno. En él no había un ídolo, en él no había nada que fuera o que compitiera con el amor de Dios. Aún su hijo estaba ubicado en el lugar correcto. Primero Dios, amarás a Dios. Abraham amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Estoy segura que para ese padre fue muy difícil lo que el Dios le estaba pidiendo, pero vemos la actitud correcta de él de entregar.
Y mira los beneficios de rendirlo todo a Dios. Sabes que después de que regresaron, de que conoció a Jehová Jireh, su proveedor, dice la palabra que Abraham era riquísimo. Tenía bienes, tenía sirvientes, tenía ganado. Fue un hombre muy bendecido. Y ¿sabes qué? A pesar de todas las riquezas que Abraham tuvo hasta que falleció, nunca las riquezas ocuparon el primer lugar. Nunca. ¿Por qué? Porque ahí veo la diferencia entre aquel joven rico. Guardaba los mandamientos, sí, pero en su corazón estaba, se llama así, lo dice la Biblia, el Dios Mamón, el amor a la riqueza. Y eso que trae un espíritu de codicia, un espíritu de avaricia. Entonces estamos viendo esos dos ejemplos de vida, Abraham y también aquel joven rico. Uno decidió quedarse con lo temporal, con lo que la polilla y el orín iban a corromper. ¿Qué? Las riquezas. Y perdió la gran oportunidad de caminar mano a mano cerca de Jesús. Mientras que Abraham, desde el principio, es el ejemplo número uno de alguien que creyó esperanza contra esperanza, creyó en la promesa, vivió la promesa, le pidieron la promesa. Estoy hablando de Isaac, y sin embargo, él estuvo dispuesto a lo máximo, que era sacrificar a su propio hijo. La gran pregunta es, en este día, con esta enseñanza, mis hermanos que me escuchan, ¿estamos dispuestos a rendir todo lo que Él nos pida? ¿Qué te va a pedir? Solo tú lo sabes. Que este día y en la noche o mañana, cuando me escuches, puedas meditar a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice a ti y a mí, una cosa te falta. Hay algo que en tu corazón compite con el primer lugar, que siempre será el de Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, he compartido, Señor, esta palabra que sé que nos edifica. ¿Por qué? Porque tú quieres que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Tú quieres, Señor, que nosotros podamos, Señor, permitir que tú señales áreas en nuestras vidas, áreas que se han levantado como ídolos, Señor, pero hoy tú quieres derribar todo ídolo, todo aquello que se ha levantado aún contra el conocimiento de Dios, que no nos ha permitido, Señor, rendir, Señor, sea el área de las finanzas, sea el área de las relaciones personales. No sé qué área Dios hoy está apuntando, pero lo que sí sé en el nombre de Cristo Jesús, que debemos hacer tesoros en los cielos, que también debemos ser personas que diariamente rindamos nuestras vidas, y que cuando el Padre te diga, Marta, Pamela, es tiempo de que dejes aquella relación, es tiempo de que dejes de ver aquellas páginas que te ensucian, es tiempo de que consagres tu lengua, es tiempo de que enmudezcas, es tiempo de que de rendirnos delante del Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro para que tu Espíritu Santo sigas abriendo los ojos del entendimiento, para que asimismo la palabra, Señor, sea, Señor, esa revelación que traiga libertad, que traiga conocimiento, que traiga crecimiento, y sobre todo, Dios, que podamos examinarnos a la luz de esta enseñanza, qué áreas de nuestras vidas las estamos, Señor, resistiendo para no entregarlas, y que podamos humildemente, Señor, rendirnos delante del Dios vivo, que nos ama y que nos sigue diciendo, Pastora Natalia, una cosa te falta. Señor, gracias, porque sé que a través de esta prédica tú hoy nos estás edificando. Quizás para otros será, la palabra nos está exhortando, pero bendito sea mi Padre, que a través de estas enseñanzas, como las
anteriores, la del dominio propio, el espíritu diferente que hubo en Caleb, el nombre que es sobre todo nombre, cada una de ellas lleva que un sello del Espíritu Santo que te dice, venid a mí. ¿Por qué? Porque es viniendo a Él, en ese gran llamado, venid a mí, sígueme. ¿Por qué? Porque soy el camino, porque soy la verdad y porque soy la vida. Que Dios te bendiga mucho, creo en el nombre de Jesús, que Dios anhela que las promesas, como pasó en la vida de Abraham, tú las puedas ver todas cumplidas. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Lo puedes buscar en Génesis capítulo 25. Dice la Biblia que después de que murió Sara, la esposa de Abraham, ¿sabes que él se volvió a casar? Generalmente creemos que Abraham solo tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, pero ¿sabes que no? Él se casó con una mujer que se llamó Setura. ¿Y sabes cuántos hijos tuvo con ella? Porque la promesa de Dios es así. Dios lo bendijo. Tuvo 6 hijos más. Sí, Señor, puedes buscarlo en las Escrituras. ¿Por qué te digo todo eso? Porque vemos que cuando nos rendimos, que cuando entregamos, que cuando ponemos todo en las manos de Dios, Dios lo bendijo, le multiplicó sus finanzas y le multiplicó también su descendencia. Bendito sea mi Señor. Que Dios te bendiga mucho y si Dios quiere, la próxima semana continuaremos. Un abrazo, bendiciones y por último espero que hayas hecho la tarea para ti. Te dejé como tarea que debes estudiar, aprender y memorizar quién eres en Cristo, qué puedes en Cristo y qué tienes en Cristo. Eso se llama identidad. Aleluya, gloria a Dios.